Bueno, en este momento, sin más preámbulo, no miremos el tiempo en los relojes, porque nosotros traemos panes y peces para todos, para que puedan comer después del servicio. Y con nosotros, sin más preámbulo, como dije, el pastor Valle. Y yo quisiera tener una pequeña oración. Claro que sí. Oremos. Dios y Padre Santo, continúe utilizando el pastor Valle como hasta ahora lo está utilizando, Señor. Señor, que sea un beneficio, Señor, para cada uno de nosotros, para el crecimiento de tu pueblo aquí. Y donde quiera, Señor, que se encuentre también reunido, Señor, y escuchando a través de las redes sociales, Señor, que pueda ser de bendición también para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Feliz sábado. Dios les bendiga. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Mi esposa Jane me acompaña. Ahorita la voy a invitar para que tenga la oración final, para que ore por las familias de la iglesia. Agradecemos a Anita, ¿verdad?, a su esposo, al pastor, por la invitación de poder estar aquí con ustedes. Y vamos rápidamente al tema. Lo he titulado De joven soñador a padre de fe. De joven soñador a padre de fe. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre nuestro, en esta mañana te agradecemos porque nos permites estar aquí en este lugar. Ahora que hemos de abrir tu palabra, pedimos que la dirección de tu Espíritu esté con nosotros. Dirige nuestras mentes, dirige nuestros pensamientos. Haz las impresiones adecuadas en nosotros para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben ustedes, hermanos queridos, que lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir? Nosotros podemos tener la seguridad, podemos tener la confianza que al tiempo y al momento de Dios, y miren el término que estoy utilizando, al tiempo y al momento de Dios, lo que Dios ha cumplido para nosotros, Él lo va a cumplir. La lectura bíblica de Isaías 49, 25, hay una promesa que yo quiero que vayamos a la palabra de Dios. Isaías 49, 25. Aquí hay una promesa maravillosa y podemos conversar de todo el texto bíblico, pero especialmente quiero puntualizar la última frase de ese texto bíblico. Dice así: pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y yo salvaré a tus hijos. Vamos a otra promesa de Dios. Génesis capítulo 12, verso 3. Génesis capítulo 12, verso 3 es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Otra promesa maravillosa que nosotros debemos atesorar. Y esa promesa es una extensión para mí, para mi familia, para ustedes y su familia. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiere decir que a través del hilo conductor de la palabra de Dios, del mensaje que Dios ha dado a través de todos los profetas, podemos encontrar el interés y la preocupación de Dios por las familias. ¿Saben algo? La familia desde el origen ha sido el instrumento seleccionado por Dios para transmitir el conocimiento de Dios de generación en generación. Y por supuesto, la familia fue objeto del primer ataque del enemigo de Dios. Y en Génesis, ¿verdad?, en los primeros capítulos, especialmente el capítulo 2, vemos ahí cómo el enemigo atacó directamente la familia. ¿Saben algo? Estoy convencido que Dios
sintió dolor, se sintió muy triste cuando nuestros primeros padres dejaron de creerle a Dios y le crearon al diablo. ¿Sabía usted eso? Que nuestros primeros padres dejaron de creerle a Dios y le creyeron ¿a quién? ¿A quién le creyeron? Dios había dado unas instrucciones, el enemigo cuestionó las instrucciones, las indicaciones de Dios, y Eva dejó de creerle a Dios y le creyó a la palabra de Satanás. Y luego Adán se unió a ese mismo espíritu, a esa misma actitud. Pero a pesar de lo que ha ocurrido, hermanos queridos, todavía el Dios del cielo tiene, y mira el término que voy a utilizar, el Dios del cielo tiene un ministerio intencionado. No se olvide esa palabra. Un ministerio intencionado en favor de las familias. Y yo quiero, en esta mañana, a través de una historia bíblica, ilustrar la realidad que no importa las dificultades, no importa los problemas que puedan afrontar los padres, no importa los problemas que puedan afrontar en las familias, el Dios del cielo está de nuestra parte y Él tiene solución para cualquier crisis. Y vamos a la historia de José. Regularmente cuando hablamos de José hemos escuchado sermones de José como el soñador, José como el hijo de Jacob, José como el gobernante, José el que estuvo en la cárcel, que se convirtió luego en una persona que ocupó una posición importante en Egipto. Pero hoy voy a hablar de José como papá. Voy a hablar de José como papá. Y ¿saben algo? Todos los padres tenemos desafíos. Y cuando digo padres me refiero a papá y mamá. Todos y cada uno de nosotros tenemos un desafío. Y en este tiempo más, hermanos queridos, en el cual nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, ser padre, ser madre, es un tremendo desafío. Porque la sociedad ha desarrollado estrategias, el enemigo ha obrado en una forma tremenda para poder distraer y desviarnos del plan y el propósito de Dios. Y vamos a la historia de José. ¿Sabía usted que cuando José llegó a Egipto, le cambiaron el nombre? Le cambiaron el nombre y le dieron una nueva familia. Porque sabemos, ¿verdad?, que José tenía su familia, era hijo de Jacob, tenía sus dos hermanos. Yo mencioné la semana pasada que la familia de Jacob era una familia completamente disfuncional. Así que José se crió en el ambiente de una familia disfuncional, donde el hogar habían 4 mujeres, cada una con sus respectivos hijos. Y como siempre ocurre, y es normal, cada mamá que ocurre defiende a sus pollitos. Así que cuando habían discusiones, cuando habían problemas en el seno de esa familia, ¿qué ocurría? Cada mamá defendía a sus pollitos y se formaba, como decimos aquí en Puerto Rico, un salpafuera. Y como resultado, ¿verdad?, de esa situación, ustedes saben la historia, José fue vendido como esclavo por bueno, lo iban a matar, pero uno de sus hermanos intervino en una forma muy especial y decidieron venderlo como esclavo. ¿Saben la historia? Llegó a Faraón, a Egipto, y luego pues llega a la casa de Potifar, ahí lo ponen como jefe de todos los bienes de Potifar. La mujer se prendió de él y hacía todo lo posible por conquistarlo, pero él se mantuvo fiel al Señor. Como resultado de fidelidad fue puesto en la cárcel. Después de un tiempo Dios obró en una forma muy especial
y en una forma prodigiosa, milagrosa, el Dios del cielo lo puso segundo después de Faraón. Y cuando llegó a esa posición, de José se le cambió el nombre a Zaphnath Panea. Zaphnath Panea. Y no tan solamente el faraón le cambió el nombre, sino que además de eso le dio una esposa que no era israelita, que no era de los que vivían en Canaán, sino que era egipcia y se llamaba Asenat. Y dice el texto bíblico que Asenat era hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó Faraón al nombre de José Zaphnath Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. ¿Quién era la esposa de José? ¿Quién era la esposa de José? ¿Sabe qué quiere decir el nombre Asenat? En egipcio, Asenat significa adoradora o adorador de Net. En otras palabras, significa que pertenece a Net. ¿Y saben quién era Net? Net era diosa de la ciudad egipcia de Sais, en la zona del delta del río Nilo. Y era considerada como la divinidad de la caza, la guerra y el tejido. Y se decía que esta diosa era la fuerza creadora que dio nacimiento al mundo y a los primeros dioses. Esa era la diosa de esa ciudad y el nombre de la esposa de José significaba perteneciente a esa diosa. Pero todo no termina ahí. Dice el texto bíblico que el suegro de José era sacerdote de On en Egipto. Y según dicen los historiadores, el sacerdocio del antiguo Egipto estaba compuesto por un variado cuerpo sacerdotal que era responsable de asegurar y promover el culto a numerosas divinidades de la religión egipcia. Así es que su trabajo era promover la adoración al sol. Así es que el suegro de José era el jefe de los sacerdotes de este lugar. Y su trabajo era promover el culto al dios sol. Y esa niña desde pequeña nació, crió y se desarrolló bajo la influencia de la práctica de su papá. Y saben una cosa, y los padres que están aquí saben, que las hijas son de los papás. Pregúntele a mi esposa. ¿Ah? Bueno, es que tú eres una excepción. Tú eres una excepción. Pero regularmente, y los papás que están aquí, sí hay una buena relación, por supuesto. Las hijas son apegadas a papá y los varones son más apegados a mamá. En la mayoría de los casos eso se da. Así es que Asenat era muy apegada a su papá, sacerdote, promovedor de la religión egipcia. Así que esa niña desde pequeña creció, y vuelvo a decir, y se desarrolló bajo la influencia de este tipo de adoración. Así es que José no la seleccionó a ella, sino que el faraón, escuchen esto,
Dice el texto bíblico que Faraón le dijo, esta es tu esposa. ¿Cuál era la estrategia del faraón? Lo mismo que ocurrió con Nabucodonosor y los jóvenes hebreos, y no tan solamente con los 3 jóvenes hebreos. ¿Sabía usted que Nabucodonosor tenía la intención de todos esos jóvenes que fueron seleccionados de las diferentes naciones, educarlos en la Universidad de Babilonia? Y luego de educarlos en la Universidad de Babilonia, enviarlos a sus respectivos países para que fueran promotores de la filosofía del gobierno babilónico. Y los trató muy bien. Les dio a comer de la comida del rey, un trato especial para todos y cada uno de esos jóvenes, y fueron educados en toda la filosofía, las letras de los babilónicos. Pero ¿sabe una cosa? Eso no ha cambiado. Cuídense los jóvenes que estudian en universidades no adventistas. Cuídense. Cuídense los jóvenes que están estudiando en otras universidades, porque hay detrás de la filosofía de cada universidad, de ponerle en la mente a cada joven su visión de la vida. ¿Sabía usted eso? Hay una estrategia. Así es que Faraón quería borrar de la mente de José su origen y su procedencia. Por eso le asignó una mujer con una formación religiosa, le cambió el nombre para borrar, quitar de la mente de José cuáles eran su origen. Faraón estaba decidido a convertir a José en un egipcio. ¿Sabe por qué? Como todas las religiones de ese tiempo, fuera el faraón, él era el sumo sacerdote de la religión de su nación. No solamente era rey, era el sumo sacerdote de la religión. Y por lo tanto, todos los que formaban parte de su gabinete, todos los que formaban parte de su gobierno, todos los que estaban bajo la sombrilla de ese rey o ese faraón, debían entender, debían asimilar, debían practicar la filosofía de ese gobierno, incluyendo la religión. Así es que cuando le nacieron esos 2 hijos a José, qué tremendo desafío para que esos muchachos aceptaran y vivieran la filosofía hebrea. Una mamá, ya no sabemos, ¿verdad?, qué pasó con ella, pero no hay, la Biblia no dice, ni el Espíritu de Profecía tampoco. Así que puedo utilizar mi pensamiento y mi imaginación. ¿Saben una cosa? No había academia adventista en ese tiempo. En Egipto no había academia adventista. Y me atrevo a decir que así como ocurrió con Moisés, que fue educado en todo el conocimiento y la ciencia de los egipcios, en la escuela de los de alta posición de Egipto, los hijos estudiaban en la mejor escuela y universidad egipcia, donde los maestros y profesores no tan solamente enseñaban las letras y el conocimiento de Egipto, sino que además de eso tenían una clase de Biblia,
o de religión, vamos a ponerlo así de la siguiente forma. Tenían una clase de religión para infundirle en la mente de todo estudiante de esa escuela la religión y la filosofía egipcia. Qué tremendo desafío para José. Qué tremendo desafío para él. En Génesis 41, 50 y 52 vamos a buscarlo. Vamos a ver la historia de los dos hijos de José. Génesis 41, 50 y 52. Génesis capítulo 41, versos 50 y 52. Los hijos de José no tenían amiguitos adventistas del séptimo día. Los hijos de José no tenían familias adventistas del séptimo día con los cuales compartir y relacionarse con ellos. Estaban viviendo en un lugar, en una cultura completamente ajeno a los principios hebreos. Miren lo que dice Génesis 41, 50 al 52. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así que Moisés se toma, diríamos, el tiempo para mencionar el momento cuando nacieron estos hijos. Nacieron antes que viniese el primer año del hambre. Miren, hermanos queridos, usted puede tener la seguridad y la confianza que Dios está en control de todas las cosas. Que en esta sociedad, en este mundo, las cosas no ocurren por casualidad. Dios tiene un plan, Dios tiene algo establecido y Él va dirigiendo las cosas de tal manera para que ese plan se cumpla. Y las experiencias buenas y espirituales que tienen los padres, y si esas experiencias se dan en el momento cuando los niños son pequeños, esas experiencias se quedan grabadas en su mente, y luego eventualmente cuando crecen y son adultos, esas experiencias que vieron ellos, que experimentaron su papá en este caso, van a tener un impacto sobre sus decisiones. Así que dice aquí que estos niños nacieron antes que viniese el primer año de hambre. Y me imagino que en un momento determinado José se sentó con sus hijos y le habló de por qué él estaba en la posición que estaba y qué cosas ocurrieron, cómo la providencia de Dios lo fue guiando a él y lo llevó a la posición donde estaba. Y saben una cosa, ¿por qué él llegó a la posición? Justamente por causa del sueño. Llegó ahí por el asunto de que Dios le había revelado que iban a haber 7 años de abundancia, iban a haber 7 años de hambre. Y antes que ocurriera eso, nacieron esos dos hijos para que esos dos muchachos, influenciados por toda la corriente de Egipto, pudieran palpar, pudieran ver, pudieran escuchar la manifestación del poder de Dios en su papá. Sigue el texto. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Porque dijo, ¿por qué le puso ese nombre? Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios le hizo olvidar ¿qué? Su trabajo. Y yo pienso que cuando está hablando de su trabajo no está hablando de lo que él estaba haciendo, sino
de las vicisitudes, de los problemas, de las dificultades que tuvo con sus hermanos, de lo que pasó, de que lo vendieron como esclavo, todo eso que ocurrió, todo eso. El hecho de colocarlo Dios en la posición donde estaba y cómo Dios lo había librado, eso contribuyó para que él se olvidara de qué, de esas vicisitudes que había pasado, pero además de eso, dice, y de toda la casa de mi padre. Quiere decir que toda esa crisis, todo lo que ocurrió en su familia, todo lo que fue negativo, porque fue muy negativo, ¿no? Le colocó el nombre de Manasés, recordando de que Dios había intervenido milagrosamente en él. Y que si él estaba en la posición donde estaba, era gracias a la bondad, la misericordia y la intervención de Dios. Pero no termina ahí. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué piensan ustedes que le ocurre a una persona que vive en una tierra de aflicción? ¿Habrá abundancia en una tierra de aflicción? ¿Habrá tranquilidad en una tierra de aflicción? Lo menos que haya es paz, lo menos que hay tranquilidad. En una tierra de aflicción, pues hay ¿qué? Aflicción. Así que José dijo, a pesar de que todo lo que me ocurrió, al ver la mano de Dios guiar mi vida, puedo decir que esa aflicción se fue. Por eso Elena White dice, no hay que temer al futuro a menos que nos olvidemos la forma como Dios nos ha guiado en el pasado. Estoy parafraseando. Si usted es consciente cómo Dios lo guió en el pasado, a pesar de las crisis, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, y recuerda con mucho cariño esa intervención de Dios, el futuro para usted no es incierto. El futuro para usted no es inseguro. ¿Por qué? Porque cree que Dios es el mismo y que Dios no cambia. Que sigue siendo el Dios misericordioso, el Dios bondadoso, el Dios que obra en favor de sus hijos para que su plan para nuestra vida pueda cumplirse. Mi Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Saben algo? Siempre hay seres humanos que cuando estudian la Biblia, busqué algunos comentarios sobre esta frase, sobre lo que dijo José sobre sus hijos y su significado. Y algunos comentaristas dicen que esa frase, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Algunos comentaristas dicen que esa frase refleja la intención de Faraón de que se olvidara de su pasado, de su familia, de quién era. Pero saben una cosa, hermanos queridos, a pesar de que humanamente, cualquiera pudiera pensar que José tenía las de perder. Porque todo el ambiente externo en cierto sentido era adverso a él. Pero José aprendió a confiar en Dios. No importa la crisis, no importa la situación difícil, José mantuvo su vista puesta en el invisible. ¿Y cuál fue el premio? ¿Cuál fue el galardón? Vamos a verlo. Génesis 48, verso 1 y verso 5. Ya salimos, ¿verdad? Vamos ahora de la experiencia, la última experiencia de José con su papá antes que muriera.
Génesis 48:1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Recibe la noticia, un hombre muy ocupado, gobernante de Egipto, le dice: mira, José, tu papá está enfermo. ¿Y qué hizo él? Hizo un paréntesis en su trabajo. ¿Saben una cosa? Nosotros muchas veces tenemos que hacer paréntesis en nuestro trabajo. No se olvide eso. Hay momentos donde hay que hacer paréntesis a nuestro trabajo. Así que cuando José se enteró de la enfermedad de su papá, hizo un paréntesis a su trabajo. ¿Y sabe qué hizo? Cogió a sus 2 muchachos y se los llevó para hacer una visita pastoral a su papá. Y en esa visita, su papá, bajo la dirección del Espíritu Santo, le dijo lo siguiente. Creo que es el verso 5. Y ahora, tus 2 hijos, Efraín y Manasés, miren cómo él lo describe, su papá, Jacob, el abuelo de los muchachos, que te nacieron en la tierra de Egipto. Y esa frase no está ahí por estar, hermanos queridos. Esa frase, te nacieron en la tierra de Egipto, no está ahí por estar. Esa frase, en cierto sentido, podemos pensarla como el sentido de pertenencia, de procedencia, de dónde salieron, dónde están. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, miren lo que dijo Jacob. ¿Qué les dijo? Míos son, como Rubén y Simeón serán míos. No son de Egipto, aunque nacieron en Egipto, aunque nacieron en el tiempo de crisis, no son de Egipto, son míos. ¿Usted sabe lo que implicaba eso, hermanos queridos? Que la promesa que Dios había hecho a los descendientes de Jacob, a sus hijos, también se iba a aplicar ¿a quién? A los 2 hijos de José. Serán míos. No son de Potifera, perdón, no son del sacerdote, no son de su mamá, son míos. ¿Y sabe qué implicaba eso? Que serían herederos de las mismas promesas que Dios le había hecho a Jacob y a sus demás hijos. En otras palabras, Jacob los adoptó no como nietos, sino los adoptó como ¿qué? Como hijos. ¿Sabe una cosa? Porque Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Dios tiene ¿qué? Hijos. Porque los nietos no nacieron de los abuelos. Los hijos nacen ¿de quién? De su papá y su mamá. Así que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, porque todos tenemos que nacer de nuestro Padre Celestial. Por eso es que Dios no tiene nietos. Los que somos abuelos, ¿verdad? Los que son abuelos tienen nietos, pues, porque sus hijos o su hija tuvieron hijos. Así que usted no eligió tener nietos, usted tiene nietos porque su hijo y su hija se casaron y nacieron ellos, y esos son sus nietos. Quiere decir, hermanos queridos, que a pesar de la intención, la trama, el plan, la estrategia, el Dios del cielo se glorificó en José y en sus 2 hijos. La promesa
de Isaías 49, 25. Dicho de paso, yo me gusta pensar y utilizar mucho la imaginación. Cuando Isaías escribió, yo salvaré a tus hijos. ¿Sabía usted que las expresiones de los profetas y de los que escribieron la palabra de Dios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, también están basados en su conocimiento de la historia del pasado de su nación y su pueblo? Así es que puedo pensar que cuando, Pablo dijo que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza. Quiere decir que la lectura de los hechos del pasado en la palabra de Dios nos enseñan y nos instruyen y nos dan parámetros a nosotros de la fe. Así que cuando Isaías dice, yo salvaré a tus hijos, estoy convencido que Isaías conocía la experiencia de José como la sabía todo israelita. Y cuando Isaías escribe, yo salvaré a tus hijos, no era una idea, no era una hipótesis, era un hecho que había sido comprobado en el pasado y que estaba registrado. Por eso los que dicen que la fe es ciega, no, la fe no es ciega, hermanos queridos. Nuestra fe está basada en evidencia. Y la evidencia está en la... Deme una Biblia, permíteme, hermano Blanco, disculpe, porque la mía es electrónica. Nuestra fe está basada en esto, en hechos que están registrados aquí, que tú y yo conocemos a través de la lectura de la palabra de Dios. Y al conocer estos hechos nos inspiran confianza, nos inspiran seguridad de que lo que Dios hizo en el pasado, Dios también lo va a hacer en mí, en mi familia, en mi iglesia. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Tu pleito yo lo defenderé. Y recuerde esto, Dios no necesita tu ayuda. Oiga, porque es que somos especialistas resolviendo problemas. Oiga, es que nos programaron, surge algo y lo primero que hacemos es pensar y actuar. Pero Dios quiere reprogramarnos primero para que pensemos y en vez de actuar busquemos al Señor. Esa es la gran lección que cada uno de nosotros tenemos que aprender. Dios no necesita nuestra ayuda. Y ¿saben una cosa? Muchas veces, y ustedes van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, muchas veces hemos tratado de ayudar a Dios y lo que hacemos es que me lo hemos embarrado, utilizando un término puertorriqueño. Muchas veces hemos dañado el plan de Dios. Y el ejemplo bíblico que utilizo para esto fue el caso de Abraham y Sara. Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios, porque Dios le había hecho una promesa de que ella va a tener ¿qué? Un hijo que iba a salir de su vientre. No era adoptado, ni era comprado, no era un esclavo, pero pasó el tiempo y pasó el tiempo. Oye, parece que Dios tiene Alzheimer. Se le olvidan las cosas, parece que lo que Él dice se le olvida. Y siguieron esperando. Vamos a darle una ayudita a Dios. ¿Y sabe qué ocurrió? Le dieron la ayudita a Dios y ¿qué pasó? Mire, un hogar feliz, un hogar tranquilo, un hogar pacífico se convirtió en un hogar de reyerta. Voy a utilizar algo que utilizan a veces los muchachos. Agar le dijo a Sara, léelo, yo estoy embarazada y tú no. ¿Qué pasó? Se complicó la situación. Y Dios fue a poner, no, es que no es ese.
No es ese el heredero. Va a salir de tu vientre. Dios no necesita mi sabiduría. Dios no necesita mi ayuda. Él es bastante grandecito, es bastante capaz, bastante inteligente. Tiene todo el dominio, el control para hacer todas las cosas. Tiene el poder de mandar a hacer cosas donde no había. Pero nosotros, ¿qué ocurre? Tenemos que aprender a doblar más rodillas, hermanos queridos. Espera en Jehová y Él hará y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ay, es que somos microondas. A veces somos cristianos microondas. Queremos las cosas ¿qué? Al momento, rápido. Dios ha dicho, yo salvaré. ¿Y yo debo qué? Confiar. Debo aprender a esperar. Para veces, para algunos creyentes, Dios como es un muchacho demandado. ¿Sí? Para algunos Dios es como un muchacho demandado. Tienes que hacer esto. Y si Dios no lo hace, ¿qué ocurre? Hermanos queridos, el tiempo que a ustedes y a mí nos ha tocado vivir, que es el tiempo del tiempo final, requiere una fe. Hay una cita de Elena White que no me sé, estoy tratando de recordarme. Requiere una fe. Requiere una fe que esté dispuesta a soportar cualquier cosa. Y resumo, ¿verdad?, de esa forma la cita. Requiere una fe que esté dispuesta a soportar cualquier cosa. Miren, y termino con esta experiencia. Primera de Samuel capítulo 30, verso 6. La Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. David, ustedes saben que se fue huyendo de Saúl y tenía un grupo de personas que se le habían unido a él. Y en un momento determinado, David toma una decisión y se fueron a la guerra. Y mientras estaba David con su grupo, vinieron otros de otra nación y se llevaron todo el botín, la esposa y los hijos. Y miren la reacción de aquellos soldados que estaban con David, que llegaron donde estaba el campamento de ellos y no encontraron a nadie. Miren lo que ellos dijeron. Primera de Samuel 36. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Quiere decir que aquellos que estaban con él, al ver que no estaban las esposas ni estaban los hijos, estaban tan molestos, estaban tan airados con él, que habían decidido apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Estaban desesperados. ¿Por qué? Ahí está. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. La preocupación de ellos como padres era ¿qué? Su familia. Póngalo de esa forma. La preocupación era por lo que le había ocurrido a sus hijos y a sus hijas. ¿Y qué hizo David? Se puso a responderle de la misma forma a ellos. Miren lo que dice la próxima frase. ¿Qué dice ahí? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Gloria sea al nombre de Dios. A pesar de que lo iban a matar, eso es lo que querían. Tenían en mente, lo iban a matar, lo iban a apedrear. Estaban angustiados. Y mire, cuando un líder se encuentra a un grupo así, es difícil. Es difícil lidiar, Misael, con una situación como esa, donde tus subordinados están en una situación desesperante. Es difícil.
el más inteligente, el más capaz, el que tiene destrezas de resolución de conflictos, ante una situación como esa, muchas veces se encuentra pequeñito porque no sabe qué hacer. Porque todos formaron un motín. Pero David estaba seguro en quién él había creído. Y el texto bíblico dice, a pesar de eso, lo que había ocurrido a sus hijos, a su familia, David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sabe por qué? Porque David conocía a Dios. David sabía quién era Dios o quién es Dios. ¿Sabe algo, hermano querido? Cuando usted sabe quién es Dios, cuando usted conoce a Dios, ninguna crisis lo sacude. Se mantiene ¿qué? Fortalecido, confiado y seguro en el Señor Jesucristo. Eso ocurrió con José, hermanos queridos. Ante el desafío de la educación, de la formación de sus hijos y que ellos también fueran herederos de la religión hebrea, José también fortaleció su fe y su confianza en el Señor, y las experiencias tenidas en el pasado de cómo Dios lo había cuidado, cómo Dios lo había librado, cómo Dios lo había ayudado, él también confió que Dios iba a salvar su familia, en este caso iba a salvar sus hijos. No importa cuál sea tu situación, no importa qué estés pasando con tus hijos, no importa qué estás pasando con tus nietos, con un primo, con un hermano, con una hermana, con un vecino, con alguien querido para ti. No importa la crisis, tú debes fortalecerte en el Señor, sabiendo que las promesas que Dios ha dado para tu vida, Dios las va a cumplir. Vamos a estar en pie y vamos a cantar el himno tema. Yane, por favor, ven por aquí, por favor. Luego que cantamos el himno tema, aquí hay una parte especial. Disculpa. Ok, vamos entonces a cantar el himno tema.
Bueno, mi esposa va a orar por las familias. Tengo entendido que aquí hay personas que no son miembros de la iglesia adventista. Estoy seguro, ¿verdad? Estoy bien. Quiero decirle a los que están aquí que no son miembros de la iglesia adventista que ustedes son parte de esta iglesia. Amén. Usted no vino aquí por casualidad. Si usted llegó aquí en esta mañana fue porque Dios, el Espíritu Santo, lo movió para que viniera. Porque usted necesitaba escuchar este mensaje de parte de Dios. De saber que no importa cuál sea mi lucha, no importa cuál sea el problema que puedo pasar, puedo tener la seguridad que Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios real, un Dios que se manifiesta, un Dios que se glorifica, y no importa lo que ocurra, Dios está de nuestra parte. A los jóvenes quiero decirles lo siguiente: la experiencia de José es una experiencia registrada para todos los jóvenes. Que no importa dónde esté, no importa lo que ocurra en mi vida, el Dios del cielo está de mi parte. Y Él quiere sanar mis heridas. Él quiere sanar tus heridas. Quiere sanarte para que te conviertas en un proclamador de las verdades espirituales y dar testimonio de lo que el Dios del cielo está disponible a hacer en favor de la juventud. Así es que si hay alguien también que tiene alguna necesidad, algún problema, mientras mi esposa ora, lo presenta al Señor. Adelante, Yana. Señor y Padre eterno, ante ti estamos. Un mundo complejo, un mundo de dificultad, un mundo en que en estos días se hace más difícil reconocer que hay familias. Pero Señor, la familia no es de origen humano. Ya desde la eternidad ese concepto estaba en tu mente. Amén. Y nuestras familias, Señor, son importantes para ti. Amén. Y las presentamos en esta mañana, Señor. Tú no has prometido que no habrá conflictos. Tú has prometido estar en cada conflicto, en cada situación, en cada necesidad. Y Señor, rendimos nuestra familia a ti. Tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes, Señor, que nuestro anhelo es que podamos llegar al cielo. Amén. Pero no queremos llegar solos. Queremos que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos lleguen. Amén. Ayúdanos a ser modelos. Amén. Ayúdanos que otros puedan ver a Jesús en nosotros. Amén. Que en medio del conflicto podamos acudir a ti y sentir el abrazo y la paz que solo tú puedes dar. Amén. Señor, en esta tarde ya hay hijos tuyos aquí que necesitan respuesta a alguna oración. Posiblemente hay alguno que tiene necesidad de un milagro. Amén. Señor, tú eres experto en milagros. Así es. Si hay alguien que puede hacer milagros, ese eres tú. En ti confiamos y en ti creemos que tu brazo no se ha cortado para bendecir y que tú otorgarás el pedido de cada corazón conforme a tu voluntad. Señor, que salgamos de aquí con la seguridad de tu presencia. Amén. Con la seguridad de que tú guiarás, bendecirás, corregirás de ser necesario, edificarás y sostendrás, pero sobre todo que amarás Amén. a nuestras familias. Así es. Señor, sé con nosotros y ayúdanos a buscarte cada día, porque lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Un lindo sábado. Hermanos, ¿cuántos están agradecidos por toda la bendición que Dios nos trajo esta semana a través del pastor Víctor Valle y hoy a través de su esposa? Amén. Así que, ¿verdad? Como iglesia queremos darle un detallito porque los siervos de Dios siempre están dispuestos, pero dice que el que da de gracia, recibe de gracia. Así que Dios también tiene en sus planes
las bendiciones y el agradecimiento. Así que vamos a hacerle entrega al pastor, ¿verdad?, de una tarjetita con mucho, mucho cariño, para que practique lo que nos aconsejó durante la semana. Así que hoy se va a darle esas capaditas con la esposa, ¿verdad que sí? Y la va a llevar a comer para darle la bienvenida, ya sé. Y le tenemos también aquí, por aquí, Janet, una canastita de cositas saludables para que estén más saludables para seguir haciendo la obra. Así que, hermanos, no se vayan, estamos allá abajo, hay almuerzo para todos. Así que con mucho gusto, por favor, bajen y disfruten los alimentos con nosotros. Rapidito vamos a orar por esto. Querido Dios, te agradecemos por esta semana, por la bendición que tú nos has traído. Ayúdanos a ser colaboradores tuyos y a poner en práctica todas las cosas que tu Espíritu ha sellado en nuestro corazón. Bendice estos alimentos, bendice al pastor y a su esposa, Señor, y continúa, Señor, utilizándolos para la gloria y la honra de tu nombre. Nútrenos, Señor, nuestro cuerpo, y ayúdanos a que también con las mismas fuerzas podamos seguir adelante. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, ya saben, el pastor se va a nuestro medio, estuvo con nosotros una semana, pero no se acaba. El mes que viene, estará con nosotros Pedro y Cecilia Iglesias, pero no estén en este local, sino en la asociación, el 2 y el 13 del mes de abril, el viernes de 7:30 y el abril el día sábado a las 8:30, pero como la salvación tuvo un costo, ustedes también tendrán costo, lamentablemente. Pero para más información se pueden comunicar con este servidor o el boletín que está afuera en la puerta, está más detalle. ¿Y quién es Pedro y Cecilia Iglesias? Son los directores del Ministerio de la Familia, División Interamericana. Con un tema, una charla titulado Dale un upgrade a tu matrimonio. ¿Y quién había sido esta pareja? El boss, vamos a decirle, el boss del pastor Valle, el gerente de ellos. Que Dios les bendiga. En este momento los diáconos darán la salida.